Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy vamos a desgranar una historia que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Hablamos de la vida amorosa o más bien, de las idas y venidas sentimentales de uno de nuestros actores turcos favoritos, el inconfundible Can Yaman. Y es que parece que tras un supuesto no de Demet Özdemir, Can ha estado tramando algo, una jugada secreta que podría estar a punto de cambiarlo todo. ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de rumores, verdades a medias y lo que podría ser el próximo gran capítulo en la vida de Can Yaman? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no son parte de esta gran familia, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de esas que cautivaron al mundo entero. Sus miradas, su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus o Pájaro Soñador, traspasó la ficción y conquistó los corazones de miles de fans. Se convirtieron en la pareja soñada, y las redes sociales ardían con cada fotografía, cada gesto, cada rumor. Era la pareja perfecta, ¿verdad? Y justo cuando pensábamos que todo iba sobre ruedas, que el amor estaba en su máximo esplendor, de repente silencio. O al menos lo que se percibió como un silencio significativo, un vacío que las especulaciones intentaron llenar a toda velocidad. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por la falta de confirmación oficial y por la ausencia de publicaciones conjuntas que antes eran habituales. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado, que la constante vigilancia de los paparazzi y el escrutinio público habían minado la relación. Otros apuntaban a que las agendas de ambos, cada vez más exigentes y llenas de compromisos profesionales en diferentes países, se habían vuelto incompatibles, haciendo imposible mantener una conexión estable. Y luego estaba la versión que ha resonado más fuerte, la de que Demet Özdemir, por diversas razones, habría dicho no a un paso más en su relación con Can. Un no que para muchos habría sido el golpe de gracia para una historia de amor que prometía ser de cuento de hadas. Y es que, seamos honestos, cuando una relación tan pública y tan admirada se disuelve, todos nos quedamos con la pregunta del millón, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un adiós definitivo o una pausa estratégica? Pues bien, aquí es donde entra la jugada secreta de Can Yaman. Porque si algo ha demostrado el carismático actor turco es su capacidad para reinventarse, para sorprender y, sobre todo, para seguir adelante con una determinación admirable. Can Yaman no es un hombre que se quede lamentando o paralizado por la adversidad. Eso está claro. Cuando las cosas no salen como uno espera, o cuando una puerta se cierra, Can parece tener esa habilidad innata para abrir otras, a veces incluso más interesantes y prometedoras. Su energía y su ambición son palpables, y parece que ha sabido canalizarlas de una manera muy inteligente. Y es que tras esa supuesta decepción sentimental, Can Yaman no se ha detenido. De hecho, parece que ha redoblado sus esfuerzos, pero no solo en su carrera profesional como actor, sino también en un ámbito que quizás no habíamos explorado tan a fondo, o al menos, no con la misma intensidad. Me refiero, por supuesto, a su proyección internacional, pero no solo como intérprete de dramas turcos. Aquí es donde se pone realmente interesante la trama. Seamos claros, Can Yaman ya era una estrella consolidada en Turquía, y su fama se extendió rápidamente a Italia, España, Latinoamérica y otros países donde se emitieron sus series, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Sin embargo, su ambición va mucho más allá de ser reconocido únicamente por sus papeles en la pequeña pantalla. Hemos sido testigos de cómo ha estado aprendiendo italiano de forma intensiva, dedicando horas y horas al estudio del idioma, cómo se ha empapado de la cultura italiana, de sus costumbres, de su gastronomía, y no es para menos. Italia se ha convertido en su segundo hogar, o al menos en un escenario clave y estratégico para su futuro profesional, un país que lo ha acogido con los brazos abiertos y donde su carisma y su físico han causado furor. Y es aquí, en esta dedicación a Italia y a su proyección global, donde encontramos la pista principal de su jugada secreta. ¿Se acuerdan de que hablamos de un no por parte de Demet? Bueno, pues Can no se ha quedado quieto esperando a que las circunstancias cambien o a que la puerta se reabra. En lugar de derrumbarse o de centrarse en el pasado, ha canalizado esa energía de una manera muy específica y productiva. Su enfoque en el mercado italiano y, por extensión, en el mercado internacional, no es solo por capricho o por moda.
Hay un plan maestro detrás, una estrategia bien definida que busca consolidar su figura más allá de las fronteras de Turquía y de los roles de galán que lo hicieron famoso. Está construyendo una marca personal sólida, diversificando sus intereses, explorando nuevas facetas de su personalidad y de su talento, y lo que es más importante, creando oportunidades que van mucho más allá de la actuación. Hemos sido testigos de sus numerosas apariciones en programas de televisión italianos, donde ha demostrado su dominio del idioma, su sentido del humor y su naturalidad. Lo hemos visto participar en eventos benéficos, mostrando su lado más solidario y comprometido. Y sobre todo hemos observado cómo ha ido tejiendo una red de contactos valiosa en la industria del entretenimiento de ese país, relacionándose con productores, directores y otras personalidades influyentes. Pero la verdadera jugada secreta, mis amigos, parece estar en la consolidación de su imagen como un ícono mediático global. No se trata solo de ser un actor famoso, sino de posicionarse como una figura multifacética, un embajador de la cultura turca con un alcance que pocos actores de su generación pueden presumir. Su objetivo parece ser el de trascender la pantalla y convertirse en una marca en sí misma, una marca reconocida y valorada en diferentes ámbitos. Además de la actuación, que sigue siendo su pilar fundamental, Khan ha estado explorando otros caminos y explorando su potencial en áreas diversas. Se ha hablado de posibles proyectos de cine, tanto en Italia como en producciones internacionales, lo que le permitiría explorar géneros y personajes más complejos. También ha habido rumores y especulaciones sobre colaboraciones con marcas de renombre internacional, aprovechando su tirón mediático para convertirse en imagen de productos de moda, fragancias o incluso tecnología. Y no descartemos la posibilidad de iniciativas empresariales. Can Yaman parece tener una mente aguda para los negocios y podría estar explorando oportunidades para invertir o emprender en proyectos que complementen su carrera artística. Piensen en esto, si la relación con Demet Özdemir significaba, quizás, una etapa más ligada a la consolidación de su relación y su imagen de pareja ideal, a compartir protagonismo y a mantener un equilibrio entre sus vidas personales y profesionales, el supuesto no podría haberle liberado de ciertas ataduras, permitiéndole enfocarse de lleno en su desarrollo individual y en la construcción de un imperio mediático propio y autónomo. Es como si ante una puerta cerrada en el plano personal, una puerta que por muy dolorosa que fuera, ahora parece haber abierto un camino alternativo, hubiera decidido abrir un portón en el profesional, uno que conduce a horizontes mucho más amplios y ambiciosos de lo que quizás imaginaba. Y no se trata solo de aparecer en la televisión italiana o de aprender el idioma. Su dominio del idioma, su carisma natural que trasciende las barreras culturales, su físico imponente y su dedicación a cuidar su imagen y su salud, todo ello lo convierte en un candidato ideal para conquistar mercados que antes parecían inaccesibles para muchos actores turcos. Italia, con su amor por las telenovelas, su pasión por la moda y su apreciación por la figura masculina idealizada y sofisticada, le ha abierto sus brazos de par en par. Y Khan, lejos de decepcionar, está sabiendo aprovechar cada oportunidad al máximo, demostrando profesionalidad, humildad y una gran capacidad de adaptación. ¿Y qué hay de Demet? Bueno, la vida de Demet Özdemir también sigue su curso, imparable y llena de éxitos. Ella es una actriz talentosa y en ascenso, una fuerza a tener en cuenta en la industria, y también está construyendo su propia carrera, explorando nuevos proyectos, consolidando su posición en la industria y por supuesto viviendo su vida personal. Pero la narrativa que hoy nos ocupa es la de Khan, y su respuesta estratégica, casi de ajedrecista, ante lo que pudo haber sido un revés sentimental. No se trata de una competencia, sino de una evolución individual. Lo verdaderamente interesante de la jugada secreta de Khan es la inteligencia y la visión con la que la está llevando a cabo. No es una reacción impulsiva, no es un intento desesperado por olvidar o por demostrar algo a nadie. Es una estrategia bien pensada, meditada y ejecutada con precisión. Está construyendo los cimientos de un futuro profesional que va mucho más allá de sus papeles en series turcas, por muy populares que éstas sean. Está invirtiendo en su propia marca personal, en su educación continua, en el desarrollo de sus habilidades y en la expansión de su red de contactos. Hemos visto entrevistas donde habla con pasión sobre sus planes, sobre su deseo de explorar diferentes géneros actorales, de participar en producciones internacionales con renombre, de contar historias que resuenen en diferentes culturas. Y todo esto viniendo de alguien que a raíz de una supuesta decepción amorosa, podría haberse quedado anclado en el pasado, lamentando lo que fue o lo que pudo haber sido. Pero Can Yaman es un luchador, un visionario, un hombre que mira hacia adelante y que no teme reinventarse.
Esta jugada secreta no es solo sobre recuperar un amor perdido, o sobre competir de alguna manera con su expareja. Es sobre una ambición personal mucho mayor, sobre un deseo profundo de trascender y de dejar una huella duradera. Es sobre demostrarse a sí mismo y al mundo entero que su potencial es ilimitado, que su talento va más allá de un solo mercado o de un solo tipo de personaje. Es sobre construir un legado que trascienda las modas, las tendencias y las relaciones personales. Y pensando en ello es fascinante observar cómo un supuesto no en el ámbito personal, una puerta que se cierra en la esfera íntima, puede ser el catalizador para un impulso monumental en el plano profesional. Can Yaman ha sabido convertir lo que pudo haber sido un obstáculo, un momento de vulnerabilidad, en un trampolín. Ha utilizado esa energía, esa determinación y esa experiencia para enfocarla en la construcción de su futuro, y lo está haciendo de una manera audaz, decidida y con una visión a largo plazo. Así que, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman y su supuesto no de Demet Özdemir no es solo una anécdota de la farándula, un chisme más para alimentar las redes. Es una lección sobre resiliencia, sobre ambición, sobre la capacidad de adaptación y sobre la importancia de tener un plan a largo plazo, una visión clara de lo que se quiere lograr. Can Yaman no se ha quedado esperando a que las cosas sucedan. Ha actuado. Ha trazado su propio camino, uno que parece estar lleno de éxitos y oportunidades inimaginables, un camino que lo está llevando a convertirse en una figura de alcance verdaderamente internacional. Estamos presenciando el nacimiento de un fenómeno mediático global, y el supuesto no de Demet Özdemir podría haber sido, irónicamente, uno de los empujones que necesitaba para desplegar sus alas y volar más alto que nunca. La jugada secreta está en marcha y los resultados, estoy segura, nos seguirán sorprendiendo gratamente en los próximos meses y años. Can Yaman está demostrando que es mucho más que un actor guapo, es un estratega, un hombre con una visión clara de su futuro y con la determinación para hacerlo realidad. En resumen, la historia que hemos desgranado hoy gira en torno a Can Yaman y la estrategia inteligente y ambiciosa que parece haber adoptado tras un supuesto rechazo sentimental de Demet Özdemir. Lejos de desmoronarse o de centrarse en el pasado, el actor ha redirigido su energía, su carisma y su enorme talento hacia la consolidación de su carrera internacional, con un enfoque especial en el mercado italiano, pero con miras a expandirse globalmente. Está construyendo una marca personal sólida, diversificando sus intereses más allá de la actuación, explorando oportunidades empresariales y colaboraciones globales, y en definitiva, convirtiendo lo que pudo haber sido un revés personal en un poderoso impulso para alcanzar nuevas y ambiciosas metas profesionales. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los entresijos del mundo del espectáculo y las estrategias de nuestros ídolos. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y saber qué piensan ustedes sobre todo esto es fundamental. ¿Creen que la jugada secreta de Can Yaman le traerá el éxito internacional que espera? ¿Qué otros proyectos creen que podría emprender, dada su ambición y su versatilidad? ¿Les parece admirable su forma de afrontar las adversidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Me encanta debatir y conocer sus opiniones. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante y les ha aportado un poquito de esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo, para que nadie se quede fuera de esta emocionante narrativa. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada, para estar siempre al día de las últimas noticias, análisis y tendencias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme.